Amigos televidentes, muy buenas tardes. Otro fragmento de la conversación entre el excontralor Carlos Pollitt y José Consinsao Santos de Odebrecht evidencia a un excontralor con poder en la Corte Nacional de Justicia. Pollitt dice que pidió al juez que declare maliciosa una denuncia y el juez lo hizo. Con esta noticia empezamos su noticiero 24 horas. La conversación grabada entre el excontralor Carlos Pollitt y el exdirectivo de Odebrecht, José Consinsao Santos, no solo revela el supuesto pago de sobornos de Odebrecht en nuestro país, sino la aparente injerencia de Pollitt en la justicia. En la transcripción que consta en la instrucción fiscal se distingue a un Carlos Pollitt confiado y con poder. Carlos Pollitt reconoce que tendrá críticas a propósito del concurso. José Santos le pregunta por qué. Pollitt responde: ahora le ganamos al otro, le sacamos. Me tocó a mí meterme en el tema para sacar maliciosa y temeraria la denuncia que hicieron en contra de la refinería del Pacífico. Santos le pregunta sobre qué tema. Pollitt se refiere despectivamente a los miembros de la Comisión Anticorrupción y dice que denunciaron sobre precios y todo en la refinería del Pacífico. Pollitt dice: probamos que todo fue falso, que fue una denuncia inventada para hacer daño a todos. Y en la parte pertinente dice: yo le pedí al juez de la Corte Nacional, que es de última instancia, que declare maliciosa y temeraria la denuncia. El juez la declaró maliciosa y temeraria. Santos únicamente aprueba lo que Pollitt le cuenta, y Pollitt cierra diciendo que con eso los puede meter presos a toditos esos y... Para los comisionados esta injerencia era un secreto a voces, pero hoy la prueba es contundente. Tuvo las posibilidades de incidir, de actuar de tal manera para que la justicia responda a sus intereses. El caso de Pollitt demuestra fehacientemente en este tema que Pollitt sirvió a intereses de los corruptos. Y sí, esto ocurrió en julio del 2016. La prensa reportó que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Maldonado, había archivado una denuncia de los comisionados anticorrupción por un supuesto sobreprecio en el avalúo de un terreno de la refinería del Pacífico. El portal La República reseñó que además de acoger el pedido de la Fiscalía General del Estado para archivar el proceso, el juez Maldonado también dio la razón a la Contraloría para declarar la denuncia maliciosa y temeraria, abriendo así la puerta para un posible enjuiciamiento penal contra los comisionados. La innegable precisión del relato de Pollitt con los hechos que fueron noticia obliga recién ahora a que el Consejo de la Judicatura investigue la actuación del juez. Pero debo informar también que la semana pasada, por otro caso, el doctor Maldonado Castro ya tiene una investigación y un expediente de investigación disciplinaria por otro caso relacionado con eventuales tráficos de influencias. Y ahora nos aparece esta otra información. El juez Maldonado fue quien recientemente conoció otro de los casos relacionados con Odebrecht, el del exministro Alexei Mosquera. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Inmobiliar acelera sus procesos de venta de bienes improductivos del sector público tras el anuncio de austeridad del presidente Lenín Moreno. Hay más de 300 bienes inventariados y listos para la subasta, incluidos los terrenos destinados a la plataforma productiva en Quito. Todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Con esta disposición, el presidente Moreno puso a trabajar a todas las instituciones públicas en lo que les competa a cada una para la venta del avión y los vehículos de lujo, la reducción de salarios y, claro, la venta de bienes improductivos del Estado que están en manos de Inmobiliar. Nosotros en el mes de agosto teníamos ya planificado $4 millones en ventas de bienes. Lógicamente, con esta disposición del presidente Lenín Moreno, nosotros vamos a acelerar los procesos. Pero ya adelantan un nuevo paquete de terrenos, oficinas, casas y departamentos que son de propiedad estatal y que están en todo el territorio nacional. Tenemos 333 bienes que suman $107 millones, que es lo que tenemos priorizado para la venta. Levantarán un nuevo inventario de bienes a cargo de ministerios y oficinas públicas que no estén siendo utilizados para que pasen inmediatamente a Inmobiliar y se organice su venta, que será vía subasta, y podría incluso acompañar un crédito estatal para su adquisición. Estamos próximos a tener una reunión con Banco del Pacífico
y nuestra idea es plantear de que cuando se participe, pues las personas que ganen el concurso, porque tienen que dar el 10%, el saldo pueda ser financiado de alguna manera con la banca, ¿no? Y así se garantiza el movimiento de la economía. Y bajo este mecanismo buscarán vender incluso los terrenos que fueron destinados en Quito para la construcción de la plataforma productiva del gobierno, que finalmente nunca se construyó. En el caso de la pradera es aproximadamente 11 millones de dólares de valor, pero si hay algún interesado nosotros podemos evaluar la venta. Aún no han fijado metas en dinero a recuperar ni en el plazo que se proponen. Todo dependerá de la oferta privada sobre los bienes públicos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Uno de los aviones presidenciales que se pondrá a la venta es un Legacy 600. El Estado podría recibir cerca de 10 millones de dólares por la aeronave que fue adquirida en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. Este es el avión presidencial que Ecuador pondrá a la venta, el más pequeño y antiguo de los dos que tiene el presidente. Así luce por dentro. Tiene asientos de cuero, sala, baño, cocina y espacio suficiente para 14 personas. El Legacy 600 llegó al país en el 2008. Pagamos por él 28 millones de dólares a la brasilera Embraer. Si bien los aviones están en buenas condiciones, nos explica este experto que conseguir un comprador será complicado. El problema es que ahora a nivel mundial los aviones que tienen matrícula de FAE, o sea de las fuerzas aéreas de cada país, no son muy prestigiosos. Y calcula también cuánto podríamos recibir por él. Unos de 8 a 10 millones de dólares. Pero señala que también generará un ahorro, pues ya no se pagarán los gastos de mantenimiento y tampoco los salarios de las 3 tripulaciones que necesita la nave, es decir, unas 9 personas. El primer viaje de Legacy fue con el expresidente Rafael Correa a La Habana. En él incluso viajó el expresidente Chávez en mayo del 2009 cuando visitó Ecuador. En cuanto a los vehículos de lujo, Inmobiliar determinará el número exacto de estos. Podría hacerse las ventas directamente o bajo subasta. Usado, estamos hablando de vehículos de más de 50.000 dólares. Entonces, usted puede encontrar hasta vehículos de lujo, pues obviamente de 20.000, de 30.000. El presidente también anunció la reducción del 10% del salario de los funcionarios de nivel jerárquico superior. Es decir, del presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios de Estado, subsecretarios regionales, asesor 3, asesor 4, director técnico de área y asesor 5. Estos funcionarios reciben salarios superiores a los 2.000 dólares hasta los 6.200 dólares. Pero este es el segundo ajuste de salario que sufren los funcionarios del nivel jerárquico superior en los últimos 2 años. Recordemos que en el 2015 el expresidente Rafael Correa ordenó también un recorte. En aquel entonces el ahorro fue de 21 millones de dólares. Se espera que hoy el presidente de la República, Lenín Moreno, firme el decreto para oficializar estos anuncios. Dayana Monroy, 24 horas. Y a esta hora el presidente Moreno mantiene su agenda en el Palacio de Gobierno, donde recibió a los miembros del Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales y también a los representantes de una empresa inversora extranjera. En el Palacio está María Gracia Acosta, a quien le damos el paso por los detalles. Hola María Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal, Liz? Amigos, buenas tardes. Aquí ha habido bastante actividad en el Palacio de Carondelet. Como ya lo decías, tuvo la reunión con la CONAGOPARE y también con un consorcio español. Pero primero les contamos que pudimos observar también al vicepresidente de la República, Jorge Glass, en su ingreso a la cochera, en la camioneta en la que ha manifestado y ha hecho público en redes sociales que se está movilizando. Esto tras el distanciamiento que ha existido en el gobierno. Evidentemente, entre las 2 primeras autoridades del Estado. Llegaron acá ministros, ustedes los ven en sus imágenes, y ellos también se pronunciaron respecto a este conflicto y esta incertidumbre al interior del gobierno y al interior del movimiento Alianza País. Fue uno de los consejeros, Ricardo Patiño, y también la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, quienes hablaron acerca de esto y las conversaciones que han existido dentro del buró del movimiento oficialista para conseguir diálogo entre los líderes de Alianza País. Escuchemos. Y con su salida queda claro que eso no existe. Es bueno también. Y el hecho de que se haya aclarado el tema de Gustavo Larrea es también muy importante, porque algunas gestiones que él estaba haciendo en organismos del Estado, en personas, en asambleístas, estaban generando una confusión. Insisto, confío en que será posible
generar otra vez un acercamiento entre el presidente y vicepresidente, y eso será muy positivo para el país desde todo punto de vista. Bueno, yo he dicho públicamente que no coincido en lo absoluto con los términos en los que se expresaron sin dudas algunas diferencias. Creo que no, bajo ningún punto de vista podemos estar de acuerdo con un comunicado de ese tipo. Sin embargo, desde mi condición de militante de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, por supuesto que hemos adherido a ese llamado que el propio presidente del movimiento Alianza País, que es el presidente Lenín Moreno, y que las bases del movimiento han hecho, que es el llamado a la unidad. Y en el marco de los diálogos nacionales, así como el presidente Lenín Moreno se ha reunido con representantes de la AME, también hoy estuvo en audiencia con los representantes de la CONAGOPARE, específicamente de las 822 parroquias rurales que la conforman. Aquí habló acerca de las necesidades del sector rural en torno a la educación, pues manifestó que aunque se han construido escuelas del milenio en reemplazo de las escuelas unidocentes, estas son muy lejanas y no satisfacen las necesidades de la población. Por esto dijo que se dedicarán a construir más escuelas, no específicamente las unidocentes. También agradeció la representación de las parroquias rurales y el trabajo que realizaron en campaña para el triunfo del binomio de Alianza País. En cuanto a la salud, dijo que dio una orden a su ministra de Salud. Escuchemos las palabras del presidente Lenín Moreno. He dispuesto a la señora ministra de Salud que deje de construir hospitales gigantescos dentro de las ciudades. Aquellos que estén proyectados y financiados se lo seguirá haciendo, pero de ahora en adelante vamos a prestar atención especial en acondicionar, adecentar, equipar con tecnología de punta, con ciencia de última generación, a los centros médicos que francamente en campaña los encontré en condiciones casi deplorables. Eso no puede ocurrir porque es una de las razones por las cuales los campesinos generalmente tienden a buscar citas en los grandes hospitales. Porque no tienen centros médicos en los cuales, claro, de ser grave la situación, lo remitan a los hospitales. El presidente de la CONAGOPARE anunció que entre 15 a 20 días realizarán todos los representantes y miembros de las parroquias una marcha de apoyo al presidente Lenín Moreno. Y a esta hora el primer mandatario está reunido también con un consorcio español de turismo, el grupo inversor Deutsche Spanische Handelsgesellschaft, es decir, una compañía que está interesada en invertir acá en el país. Según manifestaron, vienen con un monto inicial de $500 millones, pero tienen un límite de hasta $20.000 millones para realizar todo tipo de inversiones, no únicamente en el sector turismo. Nosotros estamos a la espera de un anuncio del ministro de Turismo para conocer respecto a estas nuevas inversiones que se prevé hacer acá en el país. Es nuestro informe desde el Palacio de Gobierno. Ahora sigues tú con más en Estudios Liz. Una buena tarde. Una buena tarde para ti también, María Gracia. Y la Comisión Nacional Anticorrupción sesionó en Guayaquil, junto a representantes de diversas organizaciones sociales, quiere presionar al régimen para la salida del vicepresidente Jorge Glass. Una vez más, Guayaquil sirvió de sede para su reunión. Dicen que aquí hay madera para empezar la cruzada nacional contra la corrupción. Junto a más de una decena de organizaciones sociales, formalizaron la delegación de la comisión en Guayas. Aseguran que tienen un fin en común. Comenzaremos trabajando porque Jorge Glass se ha colocado en el lugar que le corresponde. En eso estamos, todos nosotros. Para Simón Espinosa las razones sobran y el presidente Lenín Moreno pudo haber tomado acciones más concretas con Glass. Como que le prohíban la salida del país o le pidan una garantía en dinero para que no vaya a prisión preventiva hasta que se termine el juicio. Pero no es el único que debe responder a la justicia. La comisión habla también de un responsable político. Y que no solo por la corrupción determinada en el caso de Brecht, hay evidencia suficiente para declarar a Correa traidor a la patria y encarcelarlo. Para esta tarde, en el puerto principal, a las 17 horas, en la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno, se reunirán bajo el lema Juntos contra la Corrupción. Aquí se tiene previsto receptar las denuncias y redactar la carta de Guayaquil que enviarán al presidente Lenín Moreno. La comisión respalda la recolección de firmas para pedir la renuncia del vicepresidente Jorge Glass. La tarde de ayer en Guayaquil inició el pedido de rúbricas. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace.
Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más información. Analistas económicos ponen la lupa sobre la proforma presupuestaria que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional. Coinciden en que hay montos sobreestimados. Los tributos son para el gobierno nacional su mayor fuente de ingresos. Según la proforma presupuestaria para el 2017, al término del año, se espera recaudar por concepto de impuestos cerca de 14.800 millones de dólares, tomando en cuenta que en el primer semestre se han recaudado ya 8.000 millones de dólares, es decir, más del 50%. Parecería que cumplir la meta en este segundo semestre no sería un problema, pero estos dos analistas económicos dicen que no es así y explican el porqué. En el primer semestre ocurre la recaudación de impuesto a la renta, y tenía también IVA y tenía también salvaguarda. Es decir, en el segundo semestre no va a tener la recaudación fuerte de impuesto a la renta, ni el IVA ni la salvaguardia. Por lo tanto, no puede uno decir que el segundo semestre va a ser una copia del primero. Va a ser mucho más difícil para el fisco cumplir con esa meta. Yo creo que es una meta optimista, demasiado optimista, y es probable que por ahí haya una brecha. Y es justamente esta brecha la que aseguran haría que el déficit de 4.700 millones de dólares señalados en el presupuesto sea mayor. Que pudiera llegar inclusive a los 5.700 o arriba de 6.000 millones de déficit para el año 2017. Por eso, para Alberto Acosta, la solución es la reducción de gastos. Para este año se contempla una ligera reducción de ese déficit por estas sobreestimaciones en ingresos, pero se está hablando todavía de 6.500 millones de dólares más de lo que se tiene. Y ante un Estado que por ahora no da signos de reducir su tamaño, con ingresos petroleros poco favorables, que debe financiar 11.000 millones al año para pagar deudas y que continúa adquiriendo nuevas a corto plazo, asegura el escenario es uno solo. Si no reduce el gasto, la única alternativa que le queda es incrementar los ingresos. Y incrementar los ingresos significa más impuestos. Según el artículo 295 de la Constitución, el Legislativo tiene 30 días para aprobar u observar la proforma presupuestaria presentada desde el Ejecutivo. El plazo empieza a correr este 15 de agosto, cuando la Asamblea Nacional retome sus funciones. Carlos Zacoto, 24 horas. El Frente por la Transparencia y Lucha Anticorrupción que constituyó el presidente Moreno continúa celebrando reuniones. Hoy recibió a representantes de gremios empresariales. Al iniciar la reunión, el miembro del Frente, Pablo Dávila, hizo alusión a las medidas de austeridad que anunció el presidente Lenín Moreno en su informe semanal como una señal positiva en la lucha contra la corrupción. Poco después, el comité empresarial expuso algunas propuestas para profundizar ese combate y no solamente en el sector público, sino también en la gestión empresarial. Creemos fundamental que las iniciativas del Ejecutivo que tienden a transparentar el uso general de los fondos públicos son necesarias, imprescindibles, porque eso va de la mano con un camino de transparencia en diferentes frentes. Pero finalmente nosotros tenemos que concentrarnos en la competencia que nos ha dado el presidente, que es esencialmente política pública de mediano y largo plazo. Una propuesta en la que coincidimos es de reforzar el papel de control de la Contraloría ex ante con el informe de control previo de la Contraloría. Por otro lado, también hemos dejado documentación que evidencia la carga tramitológica, como la posibilidad de que tengamos las normas que corresponden y no normas que se contraponen entre sí. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, se reunió esta mañana con el sector de la química farmacéutica, productos de aseo y cosméticos, como parte de los encuentros del Consejo Productivo Tributario, que el 7 de octubre entregará al presidente Lenín Moreno las propuestas de todos los sectores. García se refirió al desbalance en productividad que existe en este sector. Que hay una balanza comercial desigual y negativa significa que tenemos mucho para crecer, pero también tenemos que trabajar muchísimo en lo que es el acceso de nuestros productos a los mercados externos y en ese caso que no haya barreras, porque sabemos que de donde viene la mayor parte de las importaciones de productos farmacéuticos hay barreras para que entren los nuestros. Por el lado de la calidad, la competitividad, las calificaciones de calidad que las da el MIPRO, la norma técnica, que se cumpla todo para que esto garantice un mejor acceso y que no haya obstáculos técnicos de ninguna manera para nuestros productos. Y esta madrugada un tráiler se volcó en el puente que conecta la avenida Joaquín Orrantia con la avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. La Autoridad de Tránsito Municipal y el Cuerpo de Bomberos controlaron la emergencia. Catalina García nos informa.
Continúa cerrada al tránsito el paso a desnivel que conecta la avenida Joaquín Orrantia con las Américas en el norte de Guayaquil. Todo esto tras el accidente que ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana cuando un tráiler chocó contra este paso a desnivel, provocando serios problemas sobre todo a los conductores que han querido transitar durante esta mañana por el norte del puerto principal y se han obstaculizado por el tema de que el tráfico está intenso. Según la ATM ha manifestado que este tráiler habría ingresado infiltrado, pues ellos llevan un control de los vehículos pesados, los lugares donde deben transitar. 2 salarios básicos tendrá que pagar el conductor que se ha dado a la fuga, además de los daños causados en el paso a desnivel. Ese tráiler debía dirigirse por la avenida Juan Tancamarengo o por las Américas, donde está permitido el tránsito de estos automotores. Sin embargo, lo hizo por esta avenida donde no es permitido. El tráiler va a ser llevado a los canchones de la ATM, mientras hasta ahora se desconoce el paradero del chofer, que ha provocado malestar a los ciudadanos del norte del puerto principal durante toda esta mañana.